Buenas noches, amigos de A Global de América. Espero que estén todos excelente, porque además hoy tenemos a una persona increíble en esta charla de negocios del día de hoy. Les voy a pedir a todos que en realidad eh, prendan las cámaras, porque cuando uno está frente una cámara y parece que está hablándole a nadie, si ustedes no prenden las cámaras y son cuadraditos negros, así que abran las cámaras, agarren papel y lápiz para anotar, porque realmente va a ser muy, muy interesante lo que van a escuchar. Eh, los que están por la transmisión de YouTube, bueno, no pueden conectarse con nosotros, pero está bueno que presten atención porque la persona que me toca presentar hoy no solamente es un amigo que conocí en esta industria, sino que es una persona increíble, un gran líder. Él es contador desde su profesión tradicional. Es padre de 4 hijos, pero más que todo es una persona, un líder, un mentor de personas de esta industria excelente. Vive en la ciudad de La Plata y vale el tiempo que lo escuches con mucha atención, porque la información que él te va a dar te puede cambiar la vida como nos cambió a muchas de las personas que estamos acá y que nos están viendo por algún lugar alrededor de América trabajando con la gente de A Global. Así que sin más, le voy a dejar el lugar y la sala de Zoom a mi amigo Guillermo Rodríguez San desde La Plata. Adelante, Guillermo, toda tuya. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto, Guille. Perfecto, bueno, muchas gracias, Gregorio, por la presentación. Realmente es un placer poder estar hoy en este espacio y poder compartir en un día tan especial también. Así que bueno, tiene muchos factores, pero es muy lindo ver caras que a veces uno no las ve tan seguido por un tema de distancia, pero que uno comparte mismos principios, mismos valores y que cada uno con su particularidad le da ese toque, ¿no? que tiene desarrollar proyectos de este tipo. Bueno, como bien decía Gregorio, yo vivo en la ciudad de La Plata, soy oriundo de la ciudad de Río Gallegos. De ahí me vine a estudiar, me recibí de contador, hice un posgrado en marketing internacional y dije, ¿qué hago ahora? Porque no sé si a muchos de ustedes les debe pasar que mi padre en ese momento, que bueno, él tenía estudios primarios y se desarrolló como empresario, me decía, tenés que, para tener una mejor oportunidad, una buena oportunidad, porque él veía en que su ambiente, en donde él vivía, donde nosotros crecíamos, los que tenían el mejor resultado eran los profesionales. No sé si algunos de acá, que también somos del mismo siglo, del siglo pasado, y que tuvimos muchos años de juventud en el siglo pasado, sabrán de qué le estoy hablando, pero era o estudiás o trabajás. Y si bien nosotros trabajábamos mucho con él, nos abrió la puerta justamente a eso, ¿no? A poder estudiar. Y así fue como nos vinimos a estudiar a la Ciudad de La Plata con mi hermano mellizo, con Gustavo. Así que de ahí nos recibimos de contador y uno dice, bueno, ¿qué hago? Y siempre buscando en dónde desarrollarme. Y bueno, no me gustaba mucho la parte contable, la parte impositiva, eso de trabajar para uno que el cliente no quiere pagar lo que tiene que pagar y a su vez tampoco te quiere pagar a vos. Así que no le encontraba mucho el sentido, el disfrute. Y bueno, esas cosas que ocurren, que yo digo que son diosidencias o coincidencias, donde la oportunidad y la preparación se juntan. Un familiar lejano asume como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y me dice, quiero que te vengas a darme una mano. Y así empezamos en el área de salud, que hoy y desde que ingresé fue mi pasión. Encontré la pasión porque vi que podía desarrollarme en lo social, podía desarrollarme con una amplitud no sesgado solamente en la profesión, sino ser multidisciplinario, interdisciplinario, y me apasionó. Pero ¿qué empezó a pasar? Cuando uno empieza a formar familia, dice, los ingresos hay que ver cómo uno los puede mejorar, cómo los puede acomodar. Y bueno, y ahí fue donde empezamos a buscar qué hacer. Me llega una llamada de mi hermano y me dice, tengo lo que estábamos buscando, un proyecto para desarrollar en forma independiente. ¿Y por qué lo analicé?
fíjense cómo son las vueltas de la vida, ¿no? En el posgrado de Marketing Internacional, les estoy hablando del año 92, con una universidad de Alemania, nos explicaban todo el tema de la parte comercial y cómo se desarrollarían los negocios en el futuro. Y uno cuando se para en este momento y dice, a ver, después de tantos años, ¿qué fue lo que me marcó? Lo que me marcó fue no estar cerrado. Así que la idea o lo que yo les invito es que yo personalmente les voy a contar una experiencia personal. De por sí, bueno, gracias a todo su liderazgo por la invitación y todo lo que yo voy a decir, compártanlo o chequeen con la persona que los invitó, que es la persona que más tiene información y está cercana a ustedes. La idea es que uno les pueda transmitir, no que les dé respuestas, sino que les deje preguntas. Y yo me di cuenta que lo más importante de un ser humano es hacerse las preguntas. ¿Por qué? Porque en las preguntas es donde la mente se abre y empieza a haber oportunidades. Así que en ese proceso que uno estaba, ahora les voy a contar por qué les cuento lo del posgrado de marketing internacional, fue cuando me cuenta mi hermano el proyecto, lo vinculé automáticamente. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en la actualidad? Volvamos al presente. Que en estos 20, 30 años, en este nuevo siglo, se han desarrollado una evolución de la tecnología, una forma de hacer negocio, una forma de generar ingresos que realmente son asombrosas la cantidad de oportunidades que hay. Y generalmente uno se enfocaba en la relación de dependencia que te daba una seguridad. Hoy esa seguridad no existe y lo más interesante es que si uno está bien abierto van a aparecer las oportunidades. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a compartir una presentación, así nos vamos desarrollando desde allí. Vamos a ver si pasa bien, lo practicamos, así que espero que sí. Bien, ¿se ve bien? Excelente. ¿Se escucha bien? ¿Está todo perfecto? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que fue pasando, ¿sí? En el mundo? Como ven, lo que nos decían en este posgrado, lo que uno aprendió es que el mundo iba a estar interconectado, que no iba a haber barreras geográficas. Y hoy lo estamos viendo que realmente no existen las barreras geográficas. Muy posiblemente esta conferencia se esté viendo en otros países con los vínculos que ustedes tienen en otros países o en otras provincias. Y eso es bien, bien interesante. Eso lo que genera es que los negocios hoy sean automáticamente globales y son fabulosos de poder compartir de esta forma. Bueno, ¿por qué les digo esto de empezar a verlo de esta manera? Porque cuando está compartiendo, ¿no? Bien. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a pasar que en todas las actividades nos empezamos a interrelacionar y lo empezamos a ver que eso de desarrollar las actividades en forma individual ya dejó de tener sustento. ¿Por qué? Porque se transformó todo en estar vinculados, automáticamente todos, y a trabajar en redes. Ustedes ven que todo el sistema, toda la economía se mueven en redes. Y ahí es donde aparece la oportunidad de la tecnología con la información. Y bien, vean estos ejemplos, ¿no? Como Spotify, Cabify, Airbnb y todo lo que uno conoce de cómo se está moviendo la economía, ¿sí? Hay modelos que se apalancan en las personas con esas nuevas tecnologías, pero lo más interesante, siempre desarrollando o moviendo productos o servicios. Y ahí es donde aparece la gran oportunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si están al tanto de qué es lo que está pasando hoy, pero hoy está pasando la estabilidad o la certeza de las actividades cada vez son más bajas, cada vez hay más incertidumbre, cada vez hay más cambios, el cambio es constante y hoy, no sé si escucharon recién lo que pasó en Estados Unidos, pero bueno, que el presidente de los Estados Unidos estableció una serie de reglas. Perdonen si me sesgo mucho en la economía, pero soy contador. O sea, y hoy me toca a mí por ahí contarle esta visión, ¿sí? Eh, lo que implica eso es que nadie está seguro de una actividad eh, más que cambiar. O sea, lo que interesante de lo que vamos a ver hoy es que del proyecto que vamos a hablar, de la oportunidad que vamos a hablar, es que se inserta justamente en esta realidad que está ocurriendo a nivel mundial de estos cambios. Y eso tiene un poder fabuloso, absolutamente interesantísimo. ¿Por qué?
Porque la mayoría de nosotros estamos buscando tener calidad de vida. Yo quiero creer que nadie se levanta diciendo yo quiero estar peor que ayer. Todo lo contrario, uno quiere estar mejor que ayer. Y la calidad de vida a veces no tiene que ver tanto con la cantidad de dinero que uno genera, sino con el tiempo y dónde invierte ese tiempo. Así que lo interesante del proyecto que vamos a ir desarrollando es que tiene que ir, va a ese resultado. La idea es que esto ocurre si uno está buscando, si uno tiene esa necesidad, ¿sí? Y si tiene esa necesidad, esta información van a ver cómo la pueden ir acompañando con con sus actividades tradicionales. Bien, ¿a qué los invitaron? Justamente a desarrollar otro nuevo modelo. Y esto que les comentaba de qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué se investiga, qué se promueve. Se promueve ver qué es lo que quiere la gente. Fíjense en esta encuesta, pequeña encuesta o gran encuesta que se hizo, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que pretende la gente? La gente quiere, en un alto porcentaje, más del 58%, quiere desarrollar su propio negocio. ¿Por qué? Porque está viendo que la relación de dependencia ya lo limita a un determinado ingreso y ya sabemos lo que implican las jubilaciones en la mayoría de los países del mundo. Si quieren, después les tiro un datito sobre ese tema. No para que se alarmen, pero para que vean la oportunidad que es proyectos de este tipo, ¿sí? Y la idea es que por ahí ustedes van a estar escribiendo o anotando, como les digo, datitos o algo que digo puntual, está muy bien, pero me parecería interesante que se anoten preguntas, las preguntas que ustedes se hacen y que las dejen ahí abiertas, porque lo más interesante es lo que se genera después de escuchar información, lo que se tamiza, digamos, con uno y empezar a hacerse esas preguntas, y esas preguntas tienen que venir de adentro, desde las tripas, ¿sí? Como nos decían de chico. Bueno, fíjense lo que sucede con las características de qué está buscando la gente. La mayoría de la gente está buscando, ¿sí? Se sienten con los recursos para empezar su propio negocio y hacer su propio equipo. Acepta la tecnología y la tecnología, el comercio electrónico, que es donde estamos insertos hoy. El más de casi el 60% de los vínculos familiares tienen generar su propio ingreso, y el 96% de las personas que se entrevistó en esta encuesta está buscando un ingreso adicional, está buscando tener calidad de vida, que muy posiblemente es lo que la mayoría de las personas, si se han conectado, es porque están buscando algo, alguna información. ¿Qué tiene de interesante los proyectos que estamos hablando, estos que se están moviendo en la economía? Es que se usa tecnología. Tiene bajo costo. ¿Qué quiere decir? Que uno no tiene que tener capital a riesgo, ¿sí? Porque esa es una de las limitaciones más grandes para desarrollar cualquier actividad independiente, el riesgo de el costo de capital, para hacer cualquier proyecto profesional o comercial. Otra característica a analizar es que los ingresos son ilimitados. Eso es bien interesante porque generalmente en la mayoría de las opciones hay un límite. Y que haya ingresos ilimitados a mí me llamó poderosamente la atención. Lo tercero es que el tiempo, la dedicación, la pone uno. Uno dice, ¿cuál es el tiempo que voy a utilizar? No es una carrera en contrarreloj. Cuando generalmente en cualquier actividad tradicional tenemos 8 o 10 horas diarias de actividad para un sueldo fijo o un ingreso fijo. En este ejemplo o en esta característica de proyecto, lo que tenemos es que el tiempo es parcial. Y lo más importante es que no hay límite geográfico. Y eso es gracias a la tecnología. Así que fíjense qué características, qué cuatro características muy interesantes. La pregunta que quiero que se dejen es si hoy lo que están haciendo tiene alguna de estas características, las actividades que están desarrollando, fuera de esta actividad, por supuesto. ¿Sí? Bien, ahora, ¿de qué vamos a hablar? La economía, ustedes ven que generalmente la riqueza de un país o que tiene una ciudad o que tiene una familia es por el movimiento de bienes y servicios. Siempre el ingreso viene de una economía real. Esa economía real son movimientos de bienes y servicios. Y lo más interesante, y acá es donde viene el datito que yo les cuento del posgrado de marketing internacional que hice, la última clase la dio un alemán muy jovencito, año 92 le estoy hablando, ubíquense temporalmente, o sea, Internet era eh, así nomás. Lo que era las planillas de cálculo, yo me acuerdo que tenía el Lotus 123 y era una planilla de cálculo y la conexión tenías que esperar un ratito hasta que vuelva. O sea, y me imagino a la gente joven hoy se agarraría de los pelos con esa tecnología. Para nosotros era
fabuloso. Y él nos decía lo siguiente, y nos hicieron diseñar lo que era la distribución y la ubicación de un hipermercado, que en ese momento había empezado Carrefour acá en La Plata, y nos explicaba cómo era el funcionamiento y cómo era que la intermediación, por qué surgían estos lugares de concentración de productos, porque las personas no tenían tiempo y tenían que ir a un lugar a comprar absolutamente todo. Y ahí era la oportunidad de las grandes distribuciones. Entonces uno iba a un lugar o va a un lugar y tiene todo lo que necesita. Ahora, ¿cómo ha cambiado eso que hoy la mayoría de las personas jóvenes no se mueven de su casa porque compran todo usando un telefonito, una aplicación? Y hoy es seguro lo que te llega y lo podés cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha cambiado la forma de consumir. Y eso nos decía esta persona que en el futuro iba a cambiar. Esto de los hipermercados que llegan directamente, que concentran a todos los fabricantes, iba a cambiar y iba a ir un paso más adelante. Me acuerdo que en la cena de que nos terminamos el posgrado, me pongo a charlar con traducción, porque hablan el alemán, y le explicaba, bueno, decinos qué es eso. Yo quiero que me comentes algo más. ¿Qué es eso que se viene? Ya lo van a experimentar, pero van a ver que el tema de las redes va a ser el impacto mundial. Y yo me quedé con una gran pregunta. Y ahí fue donde mi hermano me comenta este proyecto. Se viene acá de Río Gallegos, acá a La Plata, y me comenta este proyecto. Y yo dije, ahora entendí lo que me decía este alemán 6 años antes. Fíjense qué es lo simple de este proyecto y del movimiento de la economía. Cuando una fábrica produce algo, fabrica un bien en este caso, ¿sí? Tomemos un producto de consumo básico, como sería una pasta de dientes, ¿sí? Esa pasta de dientes se fabrica a 10 pesos, pero en realidad el consumidor, nosotros cuando vamos a comprarla, la pagamos 100. El valor del producto en sí está dado por el valor físico del producto. Se incrementa 10 veces justamente por todo lo que implica el transporte, la logística y la publicidad. Y por supuesto, quien hace la parte comercial de contactarse con el cliente. Ahora, imagínense la cantidad de dinero que hay acá, que es un 90% que se podría eliminar si existiera la conexión entre el fabricante y el consumidor. Y eso es lo que nos decía este profesor. Cuando yo lo vi, dije, no puede ser que para algo suceden las cosas, para entenderlo. Porque uno a veces ahora explica este proyecto a personas que explican este proyecto y dice, no, eso no, lo veo medio raro, ¿sí? Es medio dudoso. Y es interesante porque uno tiene que tener bastante tacto para justamente transmitir la idea y que la persona empiece a permear con la información. Hoy simplemente, hoy es mucho más simple explicarlo, por eso es que es más accesible para la mayoría de las personas porque hoy se está en búsqueda de esto, de este tipo de resultados. Bien, así que imagínense que generando esta liberación de ingresos se genera una economía, un beneficio en la economía que es extraordinario. Ahora, ¿de qué se trata el social commerce, que es de lo que estamos hablando? De algo muy simple, es la eliminación o la supresión de esos costos del medio que se reemplazan con tecnología. Entonces, conectados directamente con el fabricante con un código, tenemos acceso a bienes y servicios y principalmente a todo lo que consumimos automáticamente en una casa. ¿Cómo es interesante entender el concepto macro de esto? Imagínense que el concepto de redes hoy se entiende muy fácil. Yo no sé quién en la casa de ustedes o en sus propios domicilios, en sus propias casas, compró una lamparita eléctrica para su casa, ¿sí? Para tener luz. Yo creo que hoy, hace un tiempo ya, cada vez uno compra menos lámparas porque son de bajo consumo, duran 2 o 3 años, tienen garantía, ¿sí? Y eso es un bien que se fabrica y se genera mucho ingreso. Ahora, ¿es un gran negocio vender lamparitas? Sí. Ahora, ¿cuál es el gran negocio? El gran negocio es la red eléctrica. Entonces, si uno quisiera tener un negocio a futuro, un negocio de apalancamiento, un negocio de movimiento de red. Las redes eléctricas mueven más que las lamparitas. Esa es un poco la idea de este proyecto. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a estar hablando es de que
Lo que vamos a acceder a ese fabricante es todos los productos, que la mayoría de los productos que usamos en una casa. Hablemos de una pasta, hablemos de un jabón para lavar la ropa, hablemos, o sea, productos del sí o sí. ¿Qué es lo interesante? Que son productos que ya usamos, no hay que crear la necesidad existe. El tema es redireccionar esa necesidad para generar nuestro propio negocio. En vez de transformar, en vez de ser un consumidor pasivo, pasar a ser lo que llaman los expertos un prosumidor. Así que es un productor de un servicio y un consumidor de productos. Eso genera que nosotros, vinculados con ese código, podamos comprar directamente de fábrica lo que necesitamos en nuestra propia casa y generar un ahorro de un 20, un 30, un 35%. Yo creo que cualquier casa hoy, con la estabilidad que tenemos, es decir, ahorrar un 20, un 30, un 35% en el consumo diario es extraordinario. Y lo más interesante es que al probarlo y a ver qué calidad de productos y qué tipo de productos, que van a ver que hay productos que, por ejemplo, de consumo masivo y hay productos, por ejemplo, que más lo usa sí o sí, por ejemplo, las mujeres, aunque los hombres también lo usamos, que es todo lo que es cuidado de la piel, cuidado, hoy hay mucho más conciencia de lo que es cuidado de la salud y hay todas las líneas posibles. Pregunten a la persona que le invitó, pero sería extensísimo hablar de la cantidad de productos, igual los vamos a mencionar, pero ese es el volumen, o sea, que quiere decir que lo que vamos a redireccionar es algo que era un gasto en nuestra casa en transformarlo en una inversión. Suena medio extraño, pero de a poquito vayan haciéndose las preguntas para después contestarse. Bien, ¿qué es lo que cuando yo desarrollo eso, consumo esos productos, me doy cuenta que es muy fácil recomendarlos? Y al recomendarlo es muy fácil generar facturación. ¿De quién? De personas que quieran acceder a los productos directamente con el fabricante. Entonces, uno lo que hace es el nexo y empieza a generar una facturación, que sería como sería la venta de la bombita eléctrica, ¿sí? Ahora, eso, ¿sí? Es limitado en función del tiempo a lo que cada uno le gusta. Hay personas que les gustan mucho la parte comercial y hay personas que no les interesa o no les gusta tanto la parte comercial o les cuesta. Si bien eso se aprende, cada uno lo va haciendo de acuerdo a su conocimiento y a su necesidad y van a ver que eso es muy, muy simple. A mí no me gustaba mucho la parte comercial y me di cuenta que el beneficio que tenía cada uno de los productos que uno recomendaba era extraordinario. Así que no me costó entender de que generaba un ingreso y le daba un excelente producto, un excelente servicio a un cliente. ¿Y qué es lo que sucede? Uno al ahorrar y uno al generar un ingreso, lo que se empieza a hacer es a recomendar ese tipo de proyectos, ¿sí? Y empieza a pasar algo muy simple, empieza a pasar que hay personas que lo que les interesa es también, como vimos en esa encuesta, están buscando una necesidad, están buscando un ingreso. Este ejemplo es con tres amigos, tres conocidos, tres personas que lo que quieran es desarrollar ese tipo de actividad o ese tipo de ingreso y en este ejemplo, ¿sí? Hay una figura, pregunta a la persona que los invitó, pero más o menos este ejemplo se forma cada uno con su consumo y teniendo unos 10, 15 clientes, genera un volumen que ayudando, trabajando en red con otras tres personas que hacen exactamente lo mismo, en un ejemplo, esto es teórico, se generan ingresos aproximados de $600. Hoy, hablar de generar un ingreso de $600 es un ingreso mínimo más que interesante, es un ingreso básico más que interesante. Para muchas personas es su ingreso principal. Por ahí, este ingreso para muchas personas no es mucho, pero ayudaría a que la ladera tenga otro tipo de alimento, ayudaría a un colegio, ayudaría a cualquier gasto que ustedes tengan. Cada uno tiene necesidades distintas. Pero fíjense lo interesante que es en base a redireccionar el consumo y informarle o contarle a otras personas que existe exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una publicidad profesional. Eso que antes veíamos que se hace a través de los medios de comunicación, ahí se mueve muchísimo dinero. Lo interesante es que ese dinero se distribuye en la red, queda en la red. Ahora, ¿cómo sigue? Después esto se expande en forma geométrica, ¿sí? Hay un ejemplo que a mí me hicieron, que me acuerdo que me comentaron, es que si quería $1 millón hoy o $1 duplicable en 30 días. Y uno generalmente, pájaro hermano, mejor. Pero cuando uno entiende el concepto de
lo geométrico, lo exponencial, serían más de 2 millones de dólares. O sea, es bien interesante entender el concepto. Es el concepto de la red eléctrica, ¿sí? Imagínense la cantidad de movimiento de volumen que hay a nivel doméstico. Y redireccionar eso genera, en este ejemplo, estamos hablando de un productor plata, que es un volumen que les va a comentar la persona que los invitó, es un volumen de un dinero interesante de consumo y se generan alrededor de 2.500 dólares. Y cuando estamos hablando de 500 dólares, ya pasa a ser un ingreso principal. Ahora, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo de cambiar? Dicen que para que uno cambie tiene que haber una necesidad. Y esa necesidad tiene que ir acompañado del deseo de cambiar y hacer algo. Y después es una cuestión de tiempo. Esto no ocurre del día a la mañana, ¿sí? No ocurre de hoy para mañana. Tiene un proceso, como todas las actividades y todos los negocios. Yo lo que le sugiero a las personas nuevas es que se den el tiempo de investigar, de ver información para ver por qué estos ingresos son posibles. ¿Y a dónde aplicaría yo 2.500 dólares? ¿Dónde me gustaría, ¿sí?, redireccionarlos? Y son un ingreso más que interesante, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, no tiene límite. ¿Por qué no tiene límite? Porque las redes se desarrollan no solamente en el lugar en donde están ustedes, en todo el país y en toda Sudamérica, que formamos un solo mercado. Y vean estos ejemplos, ¿sí? O sea, podemos hablar de ejemplos de 600 dólares hasta 10.000 dólares. ¿Qué quiere decir? Que no existe límite. Estos son simplemente ejemplos y son ejemplos reales de lo que realmente ocurre. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo generar, cómo puede ser posible desarrollar este tipo de negocio? Por algo muy simple. Existe una información, como este evento que es uno puntual, en donde uno toma esa información para desarrollar el proyecto. Y ahora vamos a hablar un poquito más. Pero ¿por qué hablamos de este tipo de ingresos? Porque cuando hablamos de generar ingresos no se trata solamente de tener dinero, sino tener calidad de vida. ¿Y qué quiere decir tener calidad de vida? Cuando uno empieza a hablar de calidad de vida, lo que empieza a hablar es de tener equilibrio entre tiempo y dinero. ¿Cómo se ve el ejemplo del equilibrio del tiempo y dinero? Es tener un activo, un activo financiero. Lo que más estamos acostumbrados, los que por ahí tenemos un salario, estamos en relación de dependencia, el activo financiero que generamos nosotros es nuestra jubilación. Esa jubilación viene después de una inversión de 35 o 40 años, como en el caso de salud, en el Ministerio de Salud, y a su vez, generalmente no es el mismo el 100% de lo que eh, uno gana cuando está activo. Por eso se llama pasivo. Creo que se llama pasivo porque justamente es menos, no porque no vamos a trabajar, porque vamos a tener que buscar otra actividad para tener el mismo estilo de vida. Entonces, esa calidad de vida, ¿cómo se logra? Con ingresos adicionales. El concepto de activo financiero es generar un ingreso sin tener que usar tiempo. Por eso lo más usual es, o las recomendaciones que siempre nos hacen, o me hacía mi padre, tenés que tener inversiones en inmobiliarias, tener una renta fija por otro lado. Pero para eso se necesita una gran inversión de capital. ¿Qué es lo interesante que tiene este proyecto? Que lo que generamos es ese tipo de característica de ingresos, que funciona en red, ese volumen, y funciona independientemente si yo lo estoy o no estoy. Y lo puedo heredar a hijos y a nietos. Eso tiene un concepto que realmente es fabuloso de poder transmitir. ¿Por qué? Porque es un legado que uno puede dejar, no solamente un ingreso, sino un negocio en marcha. Bien, ahora. ¿Por qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se accede a la información? Se accede a la información porque convengamos que consumir es una práctica sencilla, una práctica simple. Recomendar es algo que se aprende y desarrollar redes es algo que se tiene que aprender. ¿Mediante qué? Con un sistema. Lo más interesante que tiene este proyecto es que es número uno a nivel mundial, no solamente desarrollando este tipo de distribución en red, sino en el sistema de capacitación, sistema de educación. Ese sistema de educación va a aspectos que no, por lo menos yo a nivel profesional, como contador, no tuve la oportunidad de que me pudieran enseñar o me pudieran informar sobre este tipo de desarrollo de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia financiera porque nos enseñaban herramientas financieras, pero no la inteligencia financiera, que es otra cosa. Todas estas desarrollos de este tipo de inteligencias son los sistemas modernos de educación están yendo hacia ahí.
Japón está instrumentando en su educación primaria y secundaria este tipo de formación. Así que imagínense lo adelantado, los visionarios de lo que desarrollaron este sistema, este negocio, pero este sistema educativo, para justamente que tiene una coherencia extraordinaria. ¿Y por qué tiene una coherencia extraordinaria? Porque quienes enseñan no son teóricos, sino son los que tienen resultados. Y cuando uno aprende de quien tiene resultado y a su vez se trabaja en equipo, tiene un poder multiplicador que no lo tiene ninguna actividad. Así que fíjense que hay libros que yo no los leí nunca en la universidad, pero los libros tienen que ver justamente con desarrollo de esas inteligencias. Hay un libro que se llama, habla sobre inteligencia emocional, que a mí me pareció extraordinario, libros de Robert Kiyosaki, que te explicaba la economía de una forma en donde decís, bueno, esto sí tiene sentido. Desarrollo de habilidades que uno no las tenía. A veces me cuesta entender que ese tipo de educación no esté a nivel primario, secundario, universitario. Pero bueno, la suerte que tenemos nosotros es que viene un combo, todo junto. Quiere decir que uno no está solo, no tiene que hacer inversión de riesgo y encima tiene personas que uno se puede apoyar, tiene un equipo de apoyo y ustedes tienen un liderazgo en las redes de ustedes que son extraordinarias personas. O sea que cumplen con valores, con principios, con ética, que eso es algo que con el tiempo uno se va a dar cuenta que eso no tiene precio. Quiere decir que es un combo extraordinario, porque no hay que hacer nada raro, lo único que tiene que existir es decir, ¿y yo qué quiero? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ahora va a decir, bueno, pero está bien, pero ¿con quién hacemos esto? ¿Quién es la empresa? Y esto es la frutilla del postre, pero es de donde nació todo. La empresa Amway es la empresa, nació hace más de 60 años, van a ser casi 70 dentro de poco, ¿sí? Y es la creadora donde se instrumentó el desarrollo de redes de mercado. El tipo este de distribución en mercado multinivel es la número uno, pero es de donde surge cómo se desarrollan las redes. Y una historia apasionante. Léansela o pidan a la persona que invitó porque es apasionante. Fíjense que está en más de 120 países. O sea que quiere decir que es un negocio esto que hablamos de la información que hoy se trasladó o las reglas de la economía transversalmente están nosotros estamos en 120 países, quiere decir que se está al tanto y se está informado en tiempo real de cómo hacer el negocio en 120 países. Eso tiene un apalancamiento y un poder extraordinario. Hay más de 750 patentes de productos, o sea, son productos creados por la misma corporación, son productos de cuidado personal, cuidado del hogar, alimentación, nutrición, es para hablar una hora entera de lo que es producto. Tiene científicos desarrollando. Me acuerdo que una vez fuimos a donde está Nutrilite y nos hablaban que están pensando en cómo es la nutrición dentro de los próximos 30 años y tenían quintas orgánicas, granjas orgánicas en China desarrollando tipos de alimentación para el futuro. O sea, estamos con una empresa que tiene una visión de 30, 40, 50 años. Eso uno duerme tranquilo, ¿sí? Siendo la número uno en venta, siendo la uno hace más de 10 años, todos los años consecutivos siendo la número uno. Factura más de 7.000 millones de dólares, eso es interesantísimo, el movimiento de volumen. Por esto que, y fíjense esta fotito, si hay 7.700 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, y el 50% de eso se distribuye en las redes, hay muchos empresarios dentro de las redes que ganan plata. Esos son todos los que están en este proyecto. Eso es lo interesante que tiene el proyecto, es ganar, ganar. Gana la empresa, gana el empresario, gana el consumidor. O sea, es una ecuación perfecta donde estamos hablando de esto de que la economía es social. La economía participan todos como actores económicos. Bien, está regulado por CADEVI, esto es importantísimo desde el punto de vista legal, porque la Cámara Argentina de Venta Directa, ¿sí? Está regulada y en todos los países tiene esa reglamentación y principalmente en Estados Unidos donde nació, que sabemos que lo comercial son líderes. Está dentro de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos privadas. O sea, si podemos hablar de datos, pregunten y busquen por todos lados. Busquen en inteligencia artificial, vieron que ahora está el WhatsApp ese que tiene inteligencia artificial, y pónganle, ¿qué tal es Amway?
A mí me asombra cuando empieza, buscan todas las redes y trae la información. Yo me acuerdo que hace 30 años te decías quiénes hagan, esas empresas piramidales que son ilegales. Y hoy la información, por falta de información, uno no va a hacer este proyecto. Lo va a hacer porque puede ser que no sea el momento, puede ser que no sea lo que les guste, pero sí pueden empezar a ver la calidad de los productos. O sea, es transversal a cualquier cosa que uno quiere desarrollar. Ahora, resumiendo, cómo se puede comenzar? Primero, siendo consumidor, consumidor consciente, consumidor inteligente, accediendo a más de 300, 400 productos y genera un ahorro. Lo segundo, uno se puede quedar ahí y decir, bueno, con esto realmente es interesante. Pero cuando uno ve y prueba los productos, automáticamente dice, ¿cómo puedo generar un ingreso con esto? Y ahí empieza la facturación. Y el otro va a decir, ¿y cómo puedo expandir esto? Y ahí empieza la creación de redes. Y ahí es donde se trabaja en equipo. Ahora, para terminar, o sea que uno lo que empieza a hacer es ser dueño de su propio negocio. Vamos a dejar de compartir y voy a mirar caras. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, Guille, estamos bárbaros, tranquilo. Perfecto, perfecto. Bien, para cerrar y no entretenerlos más, eh, ustedes se dan cuenta que si fuera por mí yo sigo hablando, pero la idea es dejarles una idea, dejarles una inquietud, dejarles una semillita, decir, ¿y si esto fuera cierto? ¿Qué tal si pudiera generar un ingreso que cuando me jubile tenga 3.000, 4.000, 5.000 dólares adicionales? ¿Qué tal si puedo generar que me pueda ir de vacaciones en vez de una vez al año, 2 o 3 o 4 veces al año? ¿Qué tal si puedo viajar con mis hijos? ¿Qué tal si soy joven y tengo hijos en colegio? Si no tengo esa limitación de decir puedo mandarlo a un colegio que lo pueda pagar. ¿Qué tal que pueda cambiar el auto? ¿Qué tal que pueda tener tiempo con mis padres? ¿Sí? ¿Qué tal que pueda tener tiempo con mis hijos? ¿Qué tal si es interminable esos qué tales? ¿Sí? Yo llevo 25 años en esta actividad, he pasado una pandemia en mi experiencia personal, trabajando en salud y como les decía, a mí me apasiona la parte de salud y estuve 2 o 3 años casi sin desarrollar absolutamente nada del proyecto, pero conectado al sistema, conectado a la línea de auspicio, conectado a quienes me auspiciaron y conectado a las personas que estaban en la red. Y el negocio siguió exactamente igual. Y yo digo, esto es cierto entonces. Y poder estar trabajando como sabemos que fue la pandemia en donde uno no podía salir a ningún lado, yo estaba más de 18 20 horas en el ministerio, porque me tocaba toda la parte de insumos y toda la parte de que funcione todo, y que realmente fue apasionante. Decir, qué interesante tener opciones, qué interesante poder conocer gente distinta, qué interesante tener una posibilidad de un cambio de vida, una posibilidad de tener una visión distinta, una idea de ser cada vez feliz, un poco más feliz por tomar conciencia de que hay muchas herramientas para trabajarse adentro y brindarse hacia afuera. Porque si no cambiamos adentro, no cambia nada afuera. Y eso fue un aprendizaje muy interesante, muy, muy interesante que sería para otra charla, ¿sí? Porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su, lo que aporta, cada uno aporta cada vez. Yo lo que he aprendido de las personas que están en la red es apasionante. Cómo me han mejorado a mí ellos sin darse cuenta. Y, y bueno, con Betty nos conocemos hace mucho y con muchos de ustedes también, ¿sí? Pero cada vez que los veo, cada vez que uno intercambia un saludo, no es cualquier saludo, es una conexión en que darse al otro. Es una conexión de transmitir un poco más de esperanza de vida y de conciencia. Así que para mí fue un placer poder compartir esta idea, yendo y viniendo con la información. Espero que no los haya mareado mucho, pero apóyense en las personas que nos invitó. Muchas gracias por la invitación. Realmente me sentí muy cómodo y ha sido un placer, Gregorio, tu presentación. Y bueno, nada más, ¿qué voy a decir? Muchísimas, muchísimas gracias.